Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto volverlos a saludar. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a tratar un tema relacionado a la potenciación de números racionales. Para entender un poquito el concepto de la potenciación o para acordarnos, debemos de tener en cuenta que los términos de la potenciación están formados por una base, por un exponente y por una potencia, que sería el resultado pues, de la acción que ejecuta el exponente sobre la base, ¿no? Estos ejemplos que ustedes ven aquí, o esta breve explicación que nos recuerda el concepto de la potenciación, también se aplica en las fracciones. Entonces aquí la base ya no sería un número entero, sino un número fraccionario, donde A y B están siendo afectados por un exponente cualquiera, en este caso exponente n, lo que nos dice que el numerador y el denominador van a ser elevados a esa potencia. Ahora bien, vamos a analizar las propiedades elementales o básicas de la potenciación para números racionales. Producto de bases iguales o multiplicación de bases iguales. ¿Qué significa esto? Que cuando dos fracciones son iguales y sus exponentes sean semejantes o no, la regla nos dice que los exponentes tienen que sumarse. En resumen, la multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. En el caso de los cocientes de bases iguales, las fracciones son semejantes, los exponentes pueden ser semejantes o no, pero las bases fraccionarias son idénticas. Al dividirse, la regla nos dice que se mantiene la misma base y los exponentes se restan. Es decir que en la división de bases iguales se mantiene la misma base y los exponentes se restan. Distributiva con la multiplicación, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que cuando hay una multiplicación de dos números fraccionarios elevados a una potencia, esta potencia va a afectar a cada una de las fracciones, manteniendo la multiplicación original. Distributiva con la división, básicamente ocurre lo mismo que lo anterior. Significa que en la división de dos fracciones elevadas a un exponente n, un exponente cualquiera, este exponente va a afectar tanto a la primera como a la segunda fracción. Es decir, a entre b a la n dividido entre c entre d elevado a la n. ¿De acuerdo? Luego tenemos lo que es potencia de una potencia. La potencia de una potencia nos dice que un número fraccionario elevado a un exponente también puede ser elevado a un nuevo exponente, pero que la operación que va a darse entre los exponentes n y m, o los exponentes que forman parte de la potencia de potencia, se van a multiplicar. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Bueno, todas estas propiedades se aplican en distintos eventos para lo que son operaciones con números racionales. Por eso es importante recordar estas propiedades de la potenciación para números racionales. Vamos a ver unos cuantos ejercicios. Veamos, ejercicio A. Menos 2 tercios elevado a la cuarta, multiplicado por menos 2 tercios elevado a la menos 5, multiplicado por menos 2 tercios elevado a la tercera. En este ejercicio podemos ver que la fracción 2 tercios se repite 3 veces. Sin embargo, la operación que hay entre estas tres fracciones es la multiplicación, y que cada una de estas fracciones tiene un exponente diferente. Entonces la propiedad que vamos a aplicar aquí es producto de bases iguales o multiplicación de bases iguales. ¿Qué nos indica esta propiedad? Que se va a dar una suma algebraica entre los exponentes de esta multiplicación. Quiere decir que yo voy a sumar 4 con menos 5 y con 3. Recuerda que es la suma algebraica. Es decir que yo tengo menos 2 tercios elevado a la suma algebraica de 4 menos 5 y más 3. Lo que nos quedaría es resolver esta suma algebraica, ¿verdad? Entonces 4 más 3 y menos 5, quiere decir 4 más 3 son 7 y 7 menos 5, 2. Significa que yo voy a tener menos 2 tercios elevado al cuadrado. Ahora bien, algo importante, recuerda que toda base negativa elevado a un exponente par, su resultado va a ser positivo. Por consecuencia, 2 tercios elevado al cuadrado nos va a dar 4 novenos. ¿De acuerdo? Veamos un segundo ejemplo.
Tenemos 6 séptimos elevado a la menos 11 dividido para 6 séptimos elevado a la menos 8. ¿Qué nos dice esta regla? Bueno, que aquí entre 6 séptimos elevado a la menos 11 y 6 séptimos elevado a la menos 8, los exponentes se van a restar. Por esa razón tú observas este signo menos entre menos 11 y menos 8. Da la casualidad que aquí hay una multiplicación de signos, por lo tanto este signo del menos 8 va a transformarse en positivo, ¿no? Porque estamos haciendo una resta de números enteros. Entonces el menos, al afectar a menos 8, nos va a dar más 8. Por lo tanto, esa resta va a ser entre un número entero negativo y un número entero positivo. Entonces nos quedará de la siguiente manera. 6 séptimos menos 11 más 8. ¿Qué quiere decir eso? Que al restar esos exponentes de valor opuesto, nos va a quedar 6 séptimos elevado a la menos 3. Por definición, si tenemos un exponente negativo, la fracción involucrada se invierte para transformar ese exponente en positivo. Quiere decir que al invertir 6 séptimos en 7 sextos, automáticamente el exponente menos 3 se hace más 3. Y finalmente lo que hay que aplicar es la propiedad de la potenciación, donde nosotros vamos a elevar 7 al cubo y 6 al cubo. Significa que la solución para este ejercicio será 343 entre 216. Último ejercicio. Tenemos una división de fracciones elevado a un exponente. Entonces aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva para la división de fracciones, ¿no? En este caso el 2 va a afectar a la primera fracción y a la segunda fracción, respetando la división original. Quiere decir que tendremos 3 medios al cuadrado dividido para 9 octavos al cuadrado. Ahora bien, aquí vamos a elevar cada fracción al exponente indicado. En este caso 3 medios al cuadrado es 9 cuartos, dividido para 81 entre 64. Quiere decir que el 9 fue afectado por este exponente y nos dio 81, y el 8 elevado a este exponente 2 nos dio 64. Ahora bien, esta división se transforma en una multiplicación, quiere decir 9 cuartos multiplicado por 64/81. Al plantear esta multiplicación, nosotros podemos simplificar esas dos fracciones, ya sea de forma vertical o de forma diagonal. En este caso yo puedo simplificar el 64 con el 4 y puedo simplificar el 81 con 9. Entonces 64 entre 4 nos va a dar 16 y 81 entre 9 nos va a dar 9. Por lo tanto la solución será 16 novenos. Ahora bien, este cuadrito es para que tengas en consideración el signo de la potencia, ¿no? Por ejemplo, si la base es positiva y el exponente es par o impar, la solución de la potencia será positiva. Si la base es negativa y el exponente es par, entonces la solución de la potencia también será positiva. Pero si la base es negativa y el exponente es impar, la potencia será negativa. Hay que tener muy en cuenta esta parte de los signos en la potenciación. En resumen, la potenciación es una operación que corresponde a una multiplicación de factores iguales. ¿De acuerdo? Ahora bien, para que practiques, recuerda que los números decimales pueden ser transformados a números racionales, ya sean estos exactos, periódicos puros o periódicos mixtos. Recuerda que todo número decimal que cumpla con las características propias de un número racional se puede transformar en fracción. Entonces te dejo los siguientes ejercicios para que los resuelvas por tu cuenta. ¿De acuerdo? Entonces analiza cada situación para que apliques pues las propiedades estudiadas el día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad este video sobre las propiedades de la potenciación de los números racionales. Hasta una nueva ocasión, cuídate, Dios te bendiga, pasa bien, chao, chao.